Vamos a dar inicio entonces al, a esta clase que formará parte del curso El Mundo del Antiguo Testamento. Será una bendición poder estar compartiendo con ustedes un contenido que nos va a ampliar nuestra información para poder entender un poco más el contexto de diferentes situaciones que ocurrieron en el Antiguo Testamento. Por supuesto, el tema es muy abundante, muy abundante. Entonces, estaremos viendo algo. Ya yo por ahí en el grupo de WhatsApp les compartí a ustedes un material que nos va a servir como apoyo para las tareas eh, y para poder tocar aquellos temas que no vamos a poder abarcar en este tiempo. Por eso mismo, vamos a entrar de lleno a lo que nos corresponde. Y hablando sobre todo esto del mundo del Nuevo Testamento, del Antiguo Testamento, debemos de recordar que las informaciones, la información que tenemos para poder conocer un poco más sobre el Antiguo Testamento es nueva, por decirlo de esa manera. Hasta hace unos 200 años se ha encontrado cierta información que nos ha ayudado para poder entender algunas circunstancias que sucedían en el Antiguo Testamento. Pues antes de ello, las únicas fuentes disponibles para el estudio de todo el antiguo Oriente, que era donde se desarrolló la vida de las personas que forman parte del Antiguo Testamento, eran la Biblia, eran la Biblia solamente y también era un historiador. Este historiador era Heródoto, ¿sí? Un historiador griego. La única fuente después de la Biblia que nos ayudaba a poder encontrar un poco más de información sobre el contexto, sobre la historia de los pueblos, de las personas en el Antiguo Testamento. Pero estos últimos 2 siglos han habido aportaciones muy grandes, arqueológicas y otras ciencias. Y hemos aprendido bastante sobre la historia de la humanidad en general. Y también hemos encontrado mucha información relacionada a Israel y los pueblos vecinos. ¿Sí? Toda esta información ha generado eh, una múltiple, una múltiple interés de muchas personas de comprender un poquito más y también revolución en la comprensión incluso del origen de la humanidad, de la prehistoria y muchos aspectos incluso de la Biblia. Todo este conocimiento que hemos encontrado de estos datos que se han descubierto recientemente, hace muy poco tiempo, es de gran ayuda para situar, para poder encontrar, para poder entender todos aquellos acontecimientos de los periodos bíblicos. Y entonces hemos podido entender en un contexto más amplio la historia de la humanidad, la historia de Israel y de los pueblos vecinos. Viendo esta introducción, entremos entonces lo relacionado a lo que nos interesa, el mundo del Antiguo Testamento. Vamos a comenzar viendo un poco sobre el periodo patriarcal. El periodo patriarcal. Creo que la mayor parte de los que están hoy viendo, escuchando, entienden a qué nos referimos, ¿verdad? ¿Quiénes son los patriarcas? Pues los patriarcas principales son conocidos o entendemos que son Abraham, Isaac y Jacob. Entonces, después vienen los 12 de las tribus, pero cuando hablamos de los patriarcas hablamos de estos tres. Miremos un poquito sobre el periodo patriarcal y entendamos algo de lo sucedido. Todas las narraciones de lo sucedido con los patriarcas vamos a encontrarlos en el libro de Génesis, desde su capítulo 12 al capítulo 50. Y cuando hablamos de los orígenes de Israel, encontramos estos temas que dan inicio
a este gran contenido. Acá, en estos capítulos de Génesis, del capítulo 12 al 50, vamos a poder encontrar todo lo que se dice del inicio del pueblo de Israel y también hasta el origen de los hebreos. Las narraciones patriarcales forman el primer capítulo de esta gran historia teológica de los orígenes de Israel que se encuentran en los primeros libros de la Biblia. En la Biblia se dice que siglo antes de que Israel tomara posesión de Canaán, encontramos que llegaron de Mesopotamia sus antepasados. O sea, esos patriarcas vinieron desde Mesopotamia. Habían andado vagando como seminómadas por todo el país, apoyados en la promesa de su Dios de que un día esa tierra pertenecería a su posteridad. Usted ya se dio cuenta de que el contenido de este curso va a ser un contenido histórico. Como he estado diciendo hasta el momento, vamos a poder entender el contexto, vamos a poder entender algunas cosas históricas que nos van a ayudar a entender mejor lo relacionado al conocimiento que tenemos del Antiguo Testamento. Iniciando con esto, estamos viendo el periodo patriarcal, el periodo de los patriarcas. Lo primero que encontramos es que estos vinieron desde Mesopotamia. Los antepasados del pueblo de Israel vinieron desde Mesopotamia. Abraham vino, dice la palabra de Dios, de un pueblo de Mesopotamia. Mesopotamia actualmente es la tierra que conforma Turquía, Irak y esas áreas musulmanes. Desde Mesopotamia vinieron ellos. Comenzando con este periodo patriarcal, veamos un poco y les dejo ahí en la pantalla, en las diapositivas, una pequeña imagen, un pequeño mapa de lo que podría ser Mesopotamia, ¿verdad? Y ahí podemos ver algunos lugares, incluso algunos lugares que fueron mencionados en la Biblia en algún momento. Mesopotamia fue conocido también por tierra idólatra, pero de ahí, de Mesopotamia, vino Abraham, de ahí vinieron los antepasados israelitas que formaron el pueblo de Israel, el pueblo en su momento escogido por Dios desde Mesopotamia. Traducido podía entenderse como tierra entre ríos. Ningún otro pueblo de la antigüedad que encontremos en la historia tuvo tradiciones que se le puedan comparar. Vamos a poder ver acá riqueza de detalles, belleza literaria, profundidad teológica. No hay un paralelo entre las de su género en toda la historia. Podemos ver nosotros en la Biblia esas narraciones patriarcales que deben ser consideradas en el contexto de los siglos descritos en el capítulo anterior. Hay que tener en cuenta que las narraciones patriarcales, repito otra vez, que se encuentran desde Génesis 12 al 50, se presentan como una historia, pero una historia de un género muy especial, una historia de un género muy importante y de un género muy especial. Ahí encontramos nosotros todo lo relacionado al periodo de los patriarcas. Hemos encontrado en el transcurso del tiempo, como les estaba diciendo, aportaciones arqueológicas sobre todas las tradiciones de los patriarcas. La clase comenzó indicándoles y contándoles a ustedes que en los últimos 200 años se ha podido encontrar mucha información, información que nos ayuda a entender de mejor manera el contexto de la vida de los pueblos en el Antiguo Testamento. Y parte de ello son las aportaciones arqueológicas que se han encontrado. Han habido descubrimientos arqueológicos, ¿sí?, referentes a la época de los orígenes de Israel.
Y esos descubrimientos que se han encontrado han venido a proyectar nuevas luces sobre la edad y la historicidad de los patriarcas. Hasta hace un tiempo, la historia no daba crédito a la veracidad de los patriarcas, porque se encontraban los nombres de ellos solamente en la Biblia. Pero hasta algunos años han habido grandes descubrimientos que han dado para que las demás personas no cristianas conozcan también y entiendan que el periodo patriarcal fue real, que los patriarcas existieron. Hay que constatar que cuando se desarrolló la hipótesis documentaria, apenas se tenía conocimiento de primera mano sobre el Antiguo Oriente. Aún no había sido esclarecida la antigüedad de su civilización y apenas no se conocía la naturaleza de sus diversas culturas. Pero actualmente, a los ojos de muchos historiadores, las figuras de los patriarcas, Abraham, Isaac y Jacob, aparecen como personajes históricos concretos, jefes de clanes numerosos. Hasta este momento, muchos historiadores, arqueólogos y científicos ya dan luz y entienden que sí existieron Abraham, Isaac y Jacob. Ellos los ven como jefes de tribus, ellos los ven como jefes de clanes numerosos, de grandes grupos. Pues repito, la historia ha apoyado mucho para que se puedan encontrar muchas aportaciones relacionadas a este tema. De la misma manera, se han encontrado muchos documentos y muchos textos literarios, diversos textos literarios contemporáneos a los orígenes de Israel han revelado el ambiente del mundo oriental de la primera parte del segundo milenio. Muchas circunstancias vitales de esa época se sitúan precisamente en la edad de los patriarcas. Hasta este tiempo, la ciencia, la arqueología, la historia ha encontrado muchos documentos escritos, muchos textos literarios que dan veracidad a la vida de los patriarcas, de los pueblos que vivieron alrededor de la época patriarcal, y podemos conocer mucho sobre su contexto, sobre su trasfondo. Algunos documentos muy importantes que nos pueden ayudar a entender un poco sobre historia y dan veracidad a la edad de los patriarcas, a quienes fueron los patriarcas. Estos documentos no son cristianos, estos documentos no son bíblicos, son documentos extras que se han encontrado a lo largo del tiempo. Algunos de ellos usted los puede encontrar en PDF, ahí en Google, usted googlea y los puede encontrar y le van a ayudar a poder entender un poco más sobre el periodo patriarcal, sobre los patriarcas, sobre los pueblos que vivían a su alrededor. Recuerde que cuando hablo de patriarcas, estoy hablando de Abraham, estoy hablando de Isaac, estoy hablando de Jacob, que son los patriarcas, los originadores del pueblo de Israel. Leamos o veamos algunos de estos documentos, algunos de estos textos literarios que han sido encontrados. El Código de Ur, de Namú, este se escribió hace 2050 antes de Cristo. Definitivamente ha habido un gran proceso de traducción para poder encontrar la información que acá se da. El Código de Hammurabi, hacia el 1700 antes de Cristo fue escrito este documento. Los textos de Mari del siglo XVIII, los textos de Capadocia del siglo XIX, los textos de Nusi del siglo XV, leyes asirias antiguas hacia el siglo XII, leyes hitías hacia el 1500 antes de Cristo, las tabías de Shamra, siglos XV al 18, al 18, las tablillas de contratos, actos jurídicos sumerios, babilónicos y asirios, siglos 9 al siglo XVI, y los documentos del Imperio Medio Egipcio. Miren, estos documentos han sido encontrados en
a lo largo de la historia. Estos documentos han sido encontrados y han ayudado a poder entender un poco más sobre los patriarcas y sobre los pueblos que vivían alrededor de los patriarcas. Seguimos nosotros en este contenido, en esta clase, el mundo del Antiguo Testamento, y específicamente estamos viendo un poco sobre la edad patriarcal, sobre la edad de los patriarcas, la era de los patriarcas. En este tiempo han habido algunos nombres, algunas personas y algunos lugares que se encuentran en la Biblia. Los nombres de los ratos patriarcales encuentran perfectamente en una agrupación que fue corriente, tanto en Mesopotamia como en Palestina, en el segundo milenio antes de Cristo, concretamente entre los grupos amorreos de la población. Estos nombres encontrados en Génesis de los patriarcas y de las personas que viven en la era patriarcal son nombres corrientes, usuales de Mesopotamia, de Palestina. ¿Por qué se entiende que son nombres muy usuales, muy comunes, muy corrientes? Porque en todos los textos literarios que se han encontrado, se ha dado evidencia de ello. Recuerden que estamos platicando que los primeros, los antepasados de los israelitas, Abraham en sí mismo, fue alguien que vino de Mesopotamia. La Mesopotamia actualmente es la Turquía, Irak y esas tierras musulmanas en que están. Los patriarcas son caracterizados principalmente por su nomadismo y las teofonías que experimentan en los santuarios de Palestina. ¿A qué se refiere esto? En el Génesis, donde se narran la historia de los patriarcas, ya dijimos que la historia de los patriarcas la vamos a encontrar específicamente en Génesis 12 y Génesis 50, se caracterizan principalmente porque son nómadas. Usted ya sabe muy bien a qué nos referimos con un pueblo nómada. Un pueblo nómada es un pueblo que no está en un lugar sentado, sino que anda moviéndose de un lugar a otro. Y también se caracterizan por sus teofanías. ¿Qué son las teofanías? Esos encuentros con Dios que han tenido, ¿sí? Y estos patriarcas se caracterizan por ello, por esos encuentros con Dios que tienen en los santuarios de Palestina. ¿Y qué santuarios? El santuario de Siquén, Génesis 12:6, el santuario de Betel, Génesis 28:19 y 35:1, y Santiago de Penuel, Génesis 32:23 al 33. En textos babilónicos del siglo XVI se ha encontrado el nombre de Abraham. Dese cuenta, textos babilónicos, o sea, textos que no son bíblicos, textos que no son cristianos. Se ha encontrado el nombre de Abraham y en los textos de Mari también se menciona el nombre de Nahor, una ciudad cercana a Haram que estaba sometida a un rey amorreo. De igual modo, el nombre de Jacob aparece en un texto mesopotámico del siglo XVIII, aplicado a un gobernante Ixo. En los textos de Mari pueden encontrarse también nombres idénticos a los dos hijos de Jacob, como por ejemplo Benjamín y Leví. Lo que estamos viendo en este momento, hablando sobre la edad patriarcal, es que en los últimos años han habido grandes evidencias arqueológicas, textos literarios que se han encontrado y que nos dan evidencia de los patriarcas. Hace algún tiempo, solo la Biblia nos ayudaba a poder tener información sobre ellos. Pero en la actualidad, ya hay también más evidencia que nos ayuda a poder entender un poco más sobre ellos. Y eso es lo que estábamos viendo anteriormente. Yo sé que usted conoce quién es Abraham, usted conoce quién es Isaac y quién es Jacob. Ha escuchado enseñanzas, ha dado enseñanzas. No vamos ahorita a tocar un poco esa información que usted ya conoce, porque lo que estamos aprendiendo acá es un poquito más sobre historia, entonces son hechos relevantes un poco más a ello, a la historia. Abraham
presentado como un emigrante procedente de Mesopotamia, lo que estábamos hablando nosotros con anterioridad, ¿sí? Este es Abraham. Ese es Abraham. Abraham es presentado como un emigrante procedente de Mesopotamia y su presencia en Palestina se relaciona con el ingreso de los amorreos en Mesopotamia como en Palestina. Él vivía de forma itinerante. No era totalmente nómada, era seminómada, ¿verdad? Recuérdense que los nómadas eran aquellos que no se establecían en un lugar, sino que llegaban a un lugar y caminaban y se movían y iban sus tiendas de campaña por todos los lugares. En Palestina. Y también es alguien conocido que pastoreaba sus rebaños como transhumante. Recuerde que con la vocación de Abraham comienzan las relaciones entre Dios y su pueblo. Al momento que se le da a Abraham su llamado, comienza a verse en la Biblia la relación que tiene Dios y su pueblo. Por esta razón, los acontecimientos relacionados con Abraham son un ejemplo, cobran un valor paradigmático para todos nosotros los cristianos, para todos nosotros los creyentes. Todo lo relacionado con Abraham es algo que tiene que ver con nosotros los hijos de Dios, ejemplos que debemos de tomar, ¿verdad? El mismo apóstol Pablo lo dijo en Romanos 4, en Gálatas 3. Con Abraham, la historia del mundo empieza a perfilarse como esa historia de salvación que nosotros conocemos, en la que Dios actúa y en la que el hombre está llamado a colaborar mediante su fe y una obediencia incondicional. Este es Abraham. También tenemos al otro patriarca que es Isaac. Usted conoce quién es Isaac, ¿verdad? Se conocen algunas historias de Isaac. La fotita que le pongo yo ahí en la diapositiva es aquella foto de aquella historia muy conocida en el cual Abraham, Dios le pide que sacrifique a su propio hijo y en un burrito lleva la leña, va a una montaña a poder ofrecer sacrificio y después Dios le permite encontrar un animal para que no sacrifique a Isaac. Hay poca información sobre Isaac. Entendemos que él es un nexo entre Abraham y Jacob y también está relacionado con Beerseba. El nombre de Isaac significa se ríe y este nombre se deriva de la reacción de sus padres, esa felicidad que ellos tuvieron cuando Dios le dijo a Abraham que él a los 100 años y su esposa a los 90 años tendrían un hijo. Ya saben ustedes que Isaac fue el segundo hijo de Abraham. El primero fue Ismael. Usted conoce muy bien la historia. Sara no fue paciente. Había recibido promesa de Dios a que iban a tener a su hijo, pero le pidió a Abraham, al ver que pasaban varios años y no tenían el hijo, que Abraham se llegara a Agar para que tuvieran un hijo. Y tuvieron a Ismael, pero Ismael era hijo de Abraham y Agar, la egipcia, por esa impaciencia de Sara por darle una familia a Abraham. Tan pronto como fue creciendo Isaac, pues Sara insistió a que Abraham enviara a Agar y a Ismael y los sacara para que su hijo no perdiera la herencia. Hay que recordar que esta decisión en la historia tuvo consecuencias bastante serias. Dios permitió que no muriera en el desierto Agar, la egipcia, y su hijo Ismael. Y le dio una promesa que sería una nación muy grande. Ismael no murió y tuvo una tribu muy grande. Y en el transcurso de toda la historia, la consecuencia de la falta de paciencia de Sara dio resultados negativos, porque Ismael y su tribu fueron enemigos de Israel y su tribu por muchos tiempos, por muchos años.
y estuvieron en guerra. Lo increíble es que hasta este punto las consecuencias todavía siguen negativas, porque ya saben ustedes que los descendientes de Jacob son los israelitas, o sea, es Israel, y los descendientes de Ismael son los musulmanes, son todos ellos. Entonces las consecuencias realmente hasta el momento han sido negativas. Pues usted va a ver las noticias, usted va a ver la historia, y los musulmanes y los israelitas han tenido disputa durante mucho tiempo hasta la actualidad. Y estamos hablando de que los musulmanes son los descendientes de Ismael, de Agar, de acuerdo a la desesperación que tuvo Sara y que le pidiera a Abraham que tuviera un hijo con su sirvienta, creyendo que no le iba a poder dar herencia a su hijo, ¿verdad? Esto es lo relacionado a Isaac. Y después de ello, usted sabe, repito que estamos viendo un poco de historia, pero no estamos viendo aquellos episodios que usted muy bien conoce, ¿verdad? En la Biblia, que las enseñanzas que usted ha recibido o usted le han dado, porque nuestro tiempo tal vez no tendríamos todo este tiempo para poder abarcarlo. Pero usted sabe que Isaac tuvo a Jacob, ¿sí? La historia de Jacob está formada por dos ciclos, el de Jacob y Esaú. Usted sabe muy bien la historia de Jacob y Esaú. Quien iba a recibir la herencia por su primogenitura iba a ser Esaú, pero Jacob le hizo trampa porque Esaú había anteriormente vendido su primogenitura y Jacob se quedó con ella, ¿verdad? Entonces la historia familiar de Jacob está formada por dos ciclos, el de Jacob y Esaú, y también con el tema de la elección que recae en personas de dudosa reputación, y también de Jacob y de Labán. Recuérdese usted, su suegro, ¿sí? Hablar de ello también es necesario cuando hablemos de Jacob, de que podemos hablar de los centros religiosos en acontecimientos que son encontrados en la vida de los patriarcas y de Jacob específicamente. Esos centros religiosos de acontecimientos relacionados específicamente con Jacob se sitúan en Betel. En Betel, Jacob recibe las promesas cuando él está huyendo solo ahí en Génesis 28. Y también aquí se le renuevan cuando regresa acompañado de su familia y con todos sus bienes en Génesis 35. Especial importancia tienen la supresión de todos los ídolos que Jacob impone a su familia a dirigirse a Betel. ¿Se recuerda usted? Cuando viene con toda su familia, Jacob con Labán, trae a unos ídolos porque Labán, su suegro, tenía muchos en su casa, pero él los eliminó, él los suprimió. ¿Y esto por qué? Porque para los israelitas solo se adora a un Dios, a nuestro Señor. Y Jacob dio inicio con ello. Estos son entonces los tres patriarcas, Abraham, Jacob e Isaac, ¿verdad? En toda la historia encontramos costumbres patriarcales, costumbres que nos van a ayudar a entender cierto comportamiento de los patriarcas. Han habido numerosos incidentes de la narración de Génesis que encuentran explicación a la luz de las costumbres vigentes en el segundo milenio. Los textos de Nuzi, que proceden en la última época de los patriarcas, representan una tradición legal muy extensa y antigua e eliminan el periodo patriarcal con la situación del segundo milenio. Dese cuenta de lo que le he estado contando hasta el momento. Se han encontrado en los últimos años muchos documentos que nos están ayudando a poder encontrar más luz en la vida de los pueblos israelitas y los pueblos vecinos a ellos. Y específicamente en el tema que estamos compartiendo, a los patriarcas. Lo mismo sucede también con los textos de los hurritas, hacia el 1500 antes de Cristo. Sin embargo, la fecha no quiere decir que los patriarcas sean de esta época, pues los hurritas aparecen en los textos del año 2000 antes de Cristo. Pero
los textos hechos por estas tribus de los hurritas también nos dan un apoyo a poder encontrar información y costumbres de los pueblos de Mesopotamia, los pueblos arameos, los pueblos hebreos y de los pueblos que viven alrededor de los patriarcas. Y de todos estos textos podemos sacarnos dos información que nos va a poder ayudar. Hay algo muy interesante, costumbres diferentes a las que vivimos en la actualidad. Los patriarcas, la gente que vivía alrededor de los patriarcas, tenía muy en común la fraternidad. Usted conoce que en muchos versículos de la Biblia, Génesis 12, del 10 al 13, Génesis 20, del 1 al 17, Abraham y Sara se dicen hermanos. Y se puede ver semejanza con la historia de Isaac y Rebeca también, porque también ellos se decían hermanos. En Nusi, una hermana adoptiva tenía estatuto equivalente de esposa. Una mujer dada en matrimonio a su hermano natural o adoptivo se convierte legalmente en hermana de su marido. Es posible que Abraham e Isaac quisieran gloriarse del rango honorable que tenían sus esposas. Entonces vemos ese tipo de costumbres que existían en el tiempo de los patriarcas. También había una costumbre relacionada a la adopción. Los matrimonios sin hijos en ese tiempo podían adoptar un hijo. Ese hijo que ellos adoptaban les debía de servir, debería de ser siervo de quien lo adoptó toda la vida y al final podía recibir herencia a su muerte. Podemos encontrar en la Biblia, por ejemplo, al siervo Eliezer, que fue un hijo adoptivo de Abraham, en Génesis 15, 2, 3. En Nusi, la adopción confería derecho a herencia. Entonces, si alguien adoptaba a un hijo, este hijo tenía el derecho, la obligación, el compromiso, la responsabilidad de poder recibir herencia. Pero si nacía un hijo natural, el adoptado tenía que devolver el derecho de herencia. Existen unos casos de adopción, por ejemplo, Raquel adopta 2 hijos de Bilhá, Jacob adopta los hijos de José, Abraham toma como esposa a Agar, sierva de Sara, y Jacob toma a Bilhá, sierva de Raquel, y luego toma a Silfa, sierva de Lía. Esta era otra costumbre más del tiempo de los patriarcas. También parte de estas costumbres estaba la herencia. Génesis 21, de 9 a 10, Sara exige que Ismael sea echado fuera. ¿Y eso por qué? Para que no participe en la herencia de su hijo Isaac. No obstante, en los derechos mesopotámicos se concede herencia a los hijos de las concubinas si son aceptados junto a los hijos de la esposa. En el caso de Génesis 16:2, Sara había declarado que los hijos de Agar serían como suyos. Y Ismael tenía, pues, el derecho a la herencia de Abraham. Lastimosamente, repito, vemos a Sara que su impaciencia le hizo tomar decisiones inadecuadas, decisiones correctas, y hasta incluso pues hacer cosas que iban a faltar a ciertas promesas que había hecho, como por ejemplo en Génesis 16 había declarado Sara que los hijos de Agar serían como suyos, y después termina pidiéndole a Abraham que la eche juntamente con su hijo Ismael. Y llegamos a otra tradición, los dioses. En tiempo los patriarcas, era un tiempo en el que los pueblos que vivían a su alrededor eran idólatras. Génesis capítulo 31 y versículo 19 habla de los dioses lares, ídolos domésticos que robó Raquel. Seguramente usted lo recuerda muy bien. Según las leyes de Nusi, los dioses lares debían pasar al heredero principal y su posesión era el título de la herencia. Por tanto, cuando Raquel había robado los ídolos domésticos, lo había hecho porque aspiraba a la herencia. O sea, que cuando Raquel
esposa de Jacob, se estaba llevando esos ídolos, lo estaba haciendo. ¿Por qué específicamente? Porque tenía en mente poder obtener herencia. Por quien tenía los ídolos, tenía oportunidad de recibir herencia, ¿verdad? La Biblia no hace caso a ese valor jurídico y solo nos enseña de el mal comportamiento que tuvo Raquel al poder llevarse estos ídolos. Esto es relacionado a las costumbres patriarcales. Había mucha, había mucha actividad en esas costumbres. Había una fraternidad muy grande, la situación de la adopción, la herencia y los dioses. Los patriarcas. Hablemos un poquito sobre la religión de los patriarcas. ¿Sí? Alrededor de los patriarcas, en ese episodio de Génesis 12 a Génesis 50, los pueblos que vivían alrededor de los patriarcas eran muy idólatras. Había un culto de Baal muy marcado, ¿sí? Bastante marcado. Y había muchos mitos ugaríticos, o sea, muchos ritos de otro tipo de religiones. Pero los patriarcas no tienen, según vemos en la Biblia y en la historia y en los libros encontrados por la arqueología, no tienen actitudes que nos hagan comprender que ellos también eran idólatras. El Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, es un Dios de los padres. La divinidad no tiene un nombre propio, sino que es identificado por el antepasado que le dio el culto. ¿Sí? Y en la Biblia encontramos que muchos mencionan a nuestro Dios, no con un nombre específico, sino lo mencionan como el Dios de Abraham, ¿sí? Como el terror de Isaac, como el fuerte de Jacob. Por tanto, el Dios del Padre está ligado a un grupo humano. Sin embargo, la invocación de él con algún epíteto, el de Dios que me ve, el Dios de la lanza, se refiere a un lugar. Veamos a continuación algo relacionado a los nombres de Dios cuando hablamos de las historias patriarcales. A lo largo del libro de Génesis aparecen frecuentemente el nombre de Dios denominado con Yahé y Elohim. Usted lo sabe. Sin embargo, no refleja los únicos títulos primitivos de Dios que se usaban en aquella época. Tomando ejemplos de inscripciones árabes preislámicas que mencionan al Dios de los padres de diferentes grupos tribales, cabe la posibilidad de que el Génesis conservara aún restos de nombres individuales de Dios característicos de diferentes tribus ancestrales, antes de que éstas se fundieran en el pueblo de Israel en tiempos del Éxodo y de la conquista de Canaán. Aún cuando en Génesis 4:26 menciona que la gente invocaba a Yahvé desde los tiempos primitivos, Éxodo 6:12 o 3 sabe que Moisés introdujo el nombre de Yahvé en Israel, sustituyendo el nombre anterior de El Shaddai que ya existía. Veamos algunos ejemplos y algunos nombres, algunos títulos que se le daban a Dios en la historia patriarcal. En Génesis 14:22, por ejemplo, Elión, que significa el Dios Altísimo. Génesis 17:1, 28:3, 43:14, 48:3, el Shaddai, el Dios Todopoderoso. Génesis 21:33, el Olam, que significa el Dios eterno. Génesis 31:42 al 53, Pahal, Isaac, o sea, el terrible de Isaac.
Génesis 33:20, el Elohe, Israel, el Dios de Israel. Génesis 35:7, el Betel, el Dios de Betel. Y Génesis 49:24, Abir Jacob, el poderoso de Jacob. Estos son otros nombres más dados a Dios en el periodo patriarcal, en el tiempo en donde se nos habla de los patriarcas. Ahí también encontramos nosotros esos nombres dados a Dios. Hasta el momento, hermanos, estamos introducidos en este curso histórico sobre el mundo del Antiguo Testamento y hoy nos hemos quedado viendo un poco sobre el periodo patriarcal. Al final, como siempre, le haré llegar las diapositivas, las dejaré ahí en el grupo de WhatsApp y también, ya sabe usted que he dejado un libro en donde van a hacer algunas tareas para poder reforzar el conocimiento que tenemos sobre la historia del mundo del Antiguo Testamento. Por el tiempo, hoy estamos viendo solamente esto del mundo del tiempo patriarcal. No sé si hasta el momento, hermanos, alguien quisiera hacer, antes de poder seguir, alguna observación, algún comentario o incluso alguna pregunta. Es buen tiempo, por favor. ¿Vamos bien hasta el momento? En ocasiones estas clases pues se vuelven un poquito cansadas porque son temas históricos, pero espero que vaya usted aprendiendo y también, repito, le dejé un documento y que le va a ayudar a poder entender un poquito más. Bueno, vamos a continuar. Yo para poder no hacer muy cansada la clase, muy tediosa, muy aburrida, dejo el tiempo ahí si alguien quisiera hacer cualquier tipo de comentario, ¿verdad? Y si no, pues yo prosigo. Si alguien lo quiere hacer, todavía tiene el tiempo para poder hacerlo. Bendiciones, hermano. Interesante, pues, esta enseñanza. Yo creo que nos ayuda hasta el tiempo de hoy porque también vemos ahí que el ser humano siempre tiene la tendencia de ser idólatra, ¿verdad? Tiene pues en el corazón de la necesidad de Dios, pero lamentablemente que anda siempre buscando, pues, mire en otros que no es Dios, esa necesidad y esa situación que hubo en los patriarcas, lo mismo está sucediendo hoy en día. No sé si sea esto, mi hermano, así. Así es, hermano. Así es. Muchísimas gracias. Definitivamente así es. Eh, Algo que también estábamos viendo con anterioridad es que no hemos ahondado mucho, pero muchas de las situaciones y decisiones hechas en ese tiempo tienen consecuencias hasta la actualidad. Estábamos viendo, por ejemplo, que la impaciencia de Sara y pedirle a Abraham que tuviera como hijo con Agar y que tuvieran a Ismael tuvo grandes consecuencias, porque después, cuando ya tuvieron a Israel, pues toda la descendencia de Israel tuvo en todo el tiempo, en toda la historia, disputa con la descendencia de Ismael. Y hasta el momento todavía existe, porque la descendencia de Ismael, los ismaelitas son los musulmanes, y hasta el momento todavía pasa. Yo recuerdo que yo tenía una duda, siempre me marcaba una duda, yo decía, ¿será que los musulmanes entienden que son descendientes de Ismael, son descendientes de Agar y no de Abraham? Y en parte de mi tesis, cuando yo estaba terminando mis estudios de maestría, me recuerdo que tuve que ir a poder entrevistar a un rabí, a un maestro musulmán en, en el centro religioso que ellos tienen ahí por San Cristóbal, ahí por Misco, la mezquita, en la mezquita que está ahí.
Y recuerdo que yo tuve la oportunidad de platicar con el maestro, con el rabí, y yo le digo, yo tengo una pregunta, ya que usted me lo permite hacérsela. ¿Ustedes saben que ustedes son descendientes de Ismael? Y él me dice, sí, nosotros somos descendientes de la princesa Agar, porque Agar es una princesa egipcia. Entonces, me parece bastante interesante que esas consecuencias, esa impaciencia, todavía hasta el momento tienen sus resultados. Estábamos hablando de que mucha de la información que se tiene para poder conocer un poco sobre el mundo del Antiguo Testamento es por mucha arqueología, por mucha literatura encontrada. Muchos de ustedes saben los textos del Qumran, los manuscritos del Mar Muerto. Se encontraron 972 manuscritos hace muy poco tiempo. No recuerdo la fecha exacta, pero comparado con toda la historia fue hace muy poco tiempo. En las cuevas del Qumran, del Mar Muerto, 972 manuscritos. Manuscritos de mucha antigüedad que nos dicen parte de la historia que no habíamos conocido hace mucho tiempo. Y que obviamente muchos de estos textos no fueron insertados en la Biblia, porque cuando se hizo el canon, no existían para poder introducirlos. Y recuerdo yo de un libro que se encontró, el libro un libro que habla sobre Abraham, específicamente sobre la vida de Abraham. Obviamente, estos libros que no son insertados en la Biblia no lo podemos encontrar como realidad, pero sí son históricos y nos puede ayudar en algo. Y el libro de Abraham, que fue encontrado en el Mar Muerto, nos da mucha historia que no es puesta en la Biblia. Y por ejemplo, ahí se nos dice que Abraham tuvo muchas dificultades en su ministerio, dada una carga que tenía por su esposa, dice este libro. Eso es algo bien curioso, ¿verdad? Que no podemos tomarlo como realidad, pero es un libro histórico que nos lo enseña. Y así han sido encontrados muchos libros que nos han podido ayudar bastante. Y de eso es lo que estuvimos hablando hace ratito, ¿verdad? Seguimos con el contenido. Y en la Biblia encontramos nosotros, por ejemplo, muchos santuarios primitivos de Israel. Uno de ellos es el santuario de Siquem. Hermano Nelson, creo que está levantando la mano. Dígame, hermano, el tiempo es suyo. Si podía encender su micrófono, hermano, sería genial. Sí, hermano. Sí. Ahora sí lo escucho. Hermano, pregunta. Sí. Hermano, ¿me escucha? Le escucho perfectamente. Dice que yo tuve la oportunidad de conocer también musulmanes, ya que pues también he estudiado en algunos colegios cristianos. Y una vez le pregunté a un musulmán si ellos podían enseñarle su religión a una persona que no fuera del país nativo de ellos, o sea, podían ellos, por decirlo así, adoptar a un centroamericano, a un europeo, y pues el musulmán me dijo, no, nosotros permitimos que gente que no sea del país de nosotros se adhiera a nuestra religión. No sé si la persona esta me contestó correctamente o qué sabe usted al respecto de eso. De acuerdo, hermano. Al igual que nosotros los evangélicos, que tenemos diferentes denominaciones y nuestras denominaciones nos dicen diferentes formas de actuar, los musulmanes están igual. Los musulmanes también se componen de diferentes grupos. En la Biblia vamos a darnos cuenta que las dos grandes ramas del Islam, en la historia, perdón, son los sunitas y los chiitas. Y de esas dos ramas, de los sunitas, de los chiitas, vienen más ramas, y de esas diferentes ramas tiene sus diferentes creencias también. Por ejemplo, me decía a mí, con la persona que yo platicaba, todos piensan y nos dicen los musulmanes son terroristas. No, este es un grupo musulmán
que está allá en el oriente del mundo, que tiene ese concepto, pero no somos todos los musulmanes. Nosotros creemos mucho en la paz, me decía él. Entonces, posiblemente, hermano Nelson, quien le compartió eso, era un musulmán que de su rama, que de su doctrina, que de su extensión, creía eso, pero no todos lo creen. Porque, por ejemplo, yo recuerdo que cuando yo fui a poder realizar esta investigación, a mí me tuvieron como contacto y me estuvieron llamando, invitando que llegara a diferentes actividades que tienen, y sé del alcance que están teniendo. Por ejemplo, la iglesia cristiana en la actualidad debe de estar muy alerta con el crecimiento que están teniendo los musulmanes. Se cree que ya en Guatemala hay un 2%, estamos llegando al 2% de la población. Y según se dice, cuando los musulmanes en un país cubren el 5%, comienzan a pelear sus derechos, como lo hicieron en México. ¿Por qué van ya por 2%? ¿Y por qué en México ya llegaron al 5%? Porque están evangelizando, por decirlo de esa manera, porque están ganando gente, porque están buscando, ¿verdad? No sé la mayor parte de ustedes de dónde son, pero por ejemplo yo soy de acá de Chimaltenango, acá a medio camino de Chimaltenango a Guatemala, aquí antes de llegar a San Lucas, Zacatepec, entre Santa María y Cauqué, hay un hospital grandísimo, grandísimo, creado por ellos. ¿Y cuál es el actuar de ellos? Es tratar la manera de ganar gente. Entonces, no todos creen de esa manera, Nelson. Algunos sí están luchando y esforzándose por poder ganar gente para su religión y volverla también musulmana. ¿Le ayudé con la respuesta, hermano Nelson? ¿Tiene su micrófono apagado, hermano? Sí, hermano, correcto, sí, le entendí la respuesta, gracias. Le agradezco bastante. Ok. Vamos a seguir, hermanos. Siguiendo con la historia del periodo patriarcal, hay muchos santuarios que utilizaron los patriarcas, ¿sí? Los primeros primitivos de Israel. Uno de ellos es Siquem. Siquem es la primer parada de Abraham en la tierra de Canaán. ¿Sí? Siquem es donde ofrece un sacrificio a Dios en el lugar de la encina de Moré. El nombre de Moré sugiere que la población local se dedicaba ahí a la enseñanza o a la adivinación. Más tarde, Jacob regresa a Canaán y erige un altar en Siquem a Dios, el Dios de Israel. Cuando se ve forzado a marcharse, Jacob entierra ahí los ídolos de su parentela, aquellos ídolos que había traído de Labán. Y ahí esa actitud, ese comportamiento significó el abandono de todas las prácticas paganas. O sea, ellos estuvieron huyendo siempre de esas prácticas. Cuando el pueblo regresó a la tierra, bajo la jefatura de Josué, se reunió una vez más en la encina de Moré para renovar su alianza con Dios, esta vez en el santuario de Yahvé, ahí existente. Eso lo podemos encontrar en Josué 24, 25 al 28. Y con esa ocasión, los huesos de José fueron inhumados solamente en ese lugar. Entonces, uno de los santuarios primitivos de Israel es Siquem. Otro santuario es el de Betel. Betel desempeña un papel fundacional en las reivindicaciones de la tierra por parte de los patriarcas. Es muy, pero muy importante. Abraham hizo ahí su segunda parada y construyó un altar. En Génesis 12:8 lo miramos. Y más tarde Jacob también tiene en ese lugar aquella visión famosa de la escalera que va hacia el cielo. Y ahí erige una piedra memorial en forma de columna que unge con aceite. Y hizo votos de construir un santuario a Yahvé, a Dios, donde pagará el diezmo de sus posesiones si regresaba sano y salvo. Debido a su visión, Jacob llama al lugar Betel, es decir, la casa de Dios.
Y al final nos vamos a dar cuenta en Génesis 35 que regresó y construyó un lugar ahí. Debido a ello, sabemos que incluso hay iglesias que le han puesto ese nombre a sus congregaciones, Betel, que significa la casa de Dios. Este fue un santuario primitivo de Israel también, juntamente con el de Siquem y también con el de Mambré. En Génesis 13 y 18 se recoge el hecho de la construcción por parte de Abraham de un altar en las encinas de Mambré y de su posterior asentamiento ahí. Se menciona de nuevo como su lugar de residencia, pero nunca se hace referencia a ello en ningún otro texto bíblico. Sin embargo, un historiador no bíblico, Josefo Flavio, que escribió varios textos, uno de ellos Antigüedades 1, menciona la encina de Mambré como lugar de devoción. Este historiador entiende que Mambré era un lugar de devoción. ¿Por qué? Porque era un santuario primitivo de Israel. También tenemos el de Penuel. Se sabe muy poco de este lugar de encuentro divino, este lugar donde llegaban, donde subían a poder encontrarse con Dios. El incidente que se conoce es el de Jacob cuando lucha con un ser celestial desconocido. Algunos entienden que es con Dios mismo, y aparece en las listas posteriores de ciudades bajo el control de Israel del norte. Pero en aquel entonces ya no desempeña ningún papel como santuario. Probablemente cuando Jacob llegó hasta ahí, era un lugar famoso por los espíritus nocturnos, ¿verdad? Ese es el de Penuel. Y también tenemos Beerseba. Según Génesis 21:33, Abraham plantó un tamarisco y oró a Dios, invocando a Yahvé Elohim, es decir, Yahvé, el Dios eterno. Este fue el principal santuario de Isaac, quien construyó un altar y oró ahí a Dios. Jacob fue ahí en Génesis 46:1-4 para ofrecer también un sacrificio al Dios de su padre Isaac, y tuvo una visión. Estos santuarios, entonces, hermanos, son muy importantes en la era patriarcal. Cuando usted tenga las diapositivas, usted va a poder ver ahí los versículos en donde puede encontrar información sobre ellos y aprender un poquito más. El de Siquem, el de Betel, el de Mambré, el de Penuel y también el de Beerseba. Al momento de usted poder ahondar, poder profundizar, poder leer los versículos, va a poder comprender un poquitín más lo relacionado a la situación de los santuarios, que es también parte muy importante de lo que estamos hablando en relación al periodo patriarcal. Si existe alguien más que quisiera hacer algún tipo de comentario, lo pueden hacer en este momento, hermanos. Nuevamente, pregunta. Lo hago para poder aprovechar y para poder ahí hacer más interactivo la clase y que no sea tal vez muy tediosa o muy aburrida por ahí. Por favor, si hay alguien más, el tiempo es de ustedes en este momento. Buenas noches, hermano Manolo. Dios le bendiga, yo considero que por ser parte histórica es muy interesante para poder despejar ciertas situaciones que a uno le quedan cuando no ha profundizado la historia. Entonces, estaba explorando el documento que usted compartió y está muy interesante en relación a todas las costumbres que, al menos yo en lo personal, desconocía, ¿verdad? Y sin embargo, pues sí le da a uno una nueva panorámica y un nuevo panorama donde como que, al menos de parte personal, como que se va interesando en la parte histórica del Antiguo Testamento.